pero muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que es una alegría, como decimos todos los fines de semana, la verdad que es una alegría, un placer poder estar frente a las cámaras de Canal 8 para llegar a tu casa, llegar a donde tú te encuentres con el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684, entre Casagrande y Don Bosco. Ahí está el lugar, la iglesia donde nos reunimos los días, mañana a la hora 20 tenemos culto general y los días miércoles a la hora 20 culto de oración. Estamos realmente felices, contentos con el Señor, más que contentos por las oraciones contestadas. Y estamos orando por cantidad de personas. Es por eso que te invitamos, estimado amigo y amiga, que estás mirando el programa, de que si tienes alguna necesidad de oración, alguna consulta, alguna pregunta o lo que tú necesites y que esté a nuestro alcance, con gusto vamos a estar atendiéndote, y para eso estamos, porque siervos inútiles somos, simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. La verdad que estamos contentos. Te puedes comunicar también por los teléfonos que aparecen en pantalla, de la pastora Cecilia y de quien está hablando, porque realmente nos gusta conocerte, nos gusta tener una conversación, y realmente es importante poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, orar los unos por los otros, para que realmente nosotros estemos en el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos, porque cuando un miembro se duele todo el cuerpo. Si no, tenés que ser muy insensible para no estarte preocupando muchas veces por la situación de los hermanos. En el nombre de Jesús. Y esto lo digo realmente de corazón, no lo digo de palabra. Lo digo de corazón porque cuando hay realmente una necesidad imperiosa, ahí estamos. Ahí estamos. Después hay cosas pequeñas, a un Dios grande hay que pedirle cosas grandes. Así que quedó presentado el programa de la Iglesia Aposento Alto. Iglesia que está, te recuerdo, ubicada en calle Varela 684, y si vas a encontrar lo que estás necesitando realmente, porque hoy el mundo está bastante atribulado, bastante descongestionado y sí, descontrolado, y nosotros ahí en la Iglesia Aposento Alto oramos, clamamos, soltamos los mensajes, lo que dice el manual de vida, lo que dice la Biblia, porque hoy en día mucha gente, muchos hermanos y muchas personas se guían por las redes sociales. Tené cuidado porque realmente la papa es papa, la sandía es sandía, y a veces queremos llenarnos, queremos alimentarnos con cosas que lo dijo fulano de tal, lo dijo mengano de tal. Anda a la palabra de Dios, lee la palabra del Señor, tené una comunicación, hablá con Dios, y ahí realmente estás completo, porque dice la palabra del Señor, en Jesucristo estamos completos. Y también dice en el Salmo 118:8, más vale confiar en Jehová que confiar en el hombre. Así que confía en Dios, créele a Dios, búscalo a Dios mientras pueda ser hallado, para que Él venga a tu auxilio cuando realmente lo necesitamos. Él siempre es el oportuno socorro para nuestras vidas cuando nosotros lo buscamos realmente de corazón. No lo busquemos por las añadiduras, busquémoslo porque realmente hay un vacío en nuestro corazón, y a ese vacío solamente lo puede llenar el dador de la vida, que se llama Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios y Dios Padre. Esa Trinidad tiene que estar en ti, porque si no hay un vacío que tú lo vas a querer llenar con otras cosas, pero indudablemente no van a ser de bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Pastora Cecilia. Amén. Realmente que el vacío que tenemos los hombres solamente lo puede llenar Dios, porque nosotros estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu, y nuestro espíritu siempre tiene necesidad de algo, y lo único que puede llenar el vacío de tu corazón, de tu espíritu, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso es que te exhortamos, que te animamos a que te acerques a Dios. Él está con sus brazos abiertos esperándote, como aquel padre que esperó
por tiempo aquel hijo que se había perdido, aquel hijo pródigo, aquel hijo perdido, aquel hijo que se había ido y estuvo siempre con sus brazos abiertos. Amén. Así está Jesús. Así está Jesús con sus brazos abiertos, esperando a todos los perdidos, a todos aquellos que están desperdiciando su vida en cosas que no convienen, pero el gran amor de Dios no mira lo que estás haciendo, no mira en el error que has incurrido o en la transgresión que has hecho. Él mira tu alma, mira que tu alma tiene una eternidad y Él ya murió para que tú tengas esa alma vaya al lugar de reposo, al mejor lugar. Por eso es que Él está con sus brazos abiertos esperándote. Por eso si en esta hora tú estás escuchando, estás mirando este programa y estás escuchando estas palabras, Jesús te está hablando a ti, te está diciendo, te estoy esperando, hijo, ven a mí, no me importa cuán bajo hayas caído, no me importa, porque lo vil y menospreciado vino a buscar Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Por eso te digo, ven, porque esta es la hora que Jesús está esperando para ti. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia donde vemos el amor de Dios, aún cuando, como te decía, cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien, el amor de Dios siempre se manifiesta. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. El libro de Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. Es la revelación que le fue dada al apóstol Juan cuando él estaba en la isla de Patmos, que estaba allí preso, estaba por predicar el Evangelio. Estaba ahí con fieras salvajes, trabajando en canteras, un hombre de 90 y pico de años, pero aún así vemos que a pesar de las circunstancias adversas a nuestro alrededor, podemos estar en una comunión plena con Dios. Amén. Porque en esa situación que estaba en una isla rodeado de fieras salvajes y trabajando en canteras, un hombre de 90 y pico de años tuvo el privilegio de ser llevado a los cielos y que Dios se le diera la revelación de lo que va a pasar en los últimos tiempos, la revelación de lo que está por venir, las cosas que son, las que eran y las que han de ser. Entonces lo primero que vio Juan fue la revelación de Cristo, Amén. de ese Cristo glorificado. Ya no el Cristo que él conoció en su humanidad, sino ese Cristo que está totalmente como está ahora, glorificado, sentado a la diestra del Padre, que no te voy a dar la descripción de cómo estaba porque sería muy extenso, pero ya él no es aquel Jesús que era lo veíamos tan a veces que parecía débil, no, ahora está en toda su gloria, en toda su majestad. Y ese Jesús que primero se mostró cómo está Él allí, una visión de cómo es Él en estos tiempos, después le dio al apóstol Juan, le dictó cartas para 7 iglesias que habían en ese momento en Asia Menor. Entonces le fue dando un retrato de cada iglesia. En cada iglesia comienza con una descripción de sí mismo, de como decíamos, de Cristo glorificado, y después una foto, como quien dice, de la iglesia y la solución para que puedan salir de esa situación. Esta iglesia de la que yo te voy a hablar, al igual que la iglesia de la última, la de la Odisea, no tuvo nada bueno que decirle Jesús, pero aún así Él estaba esperando que reaccionaran para poder vivificarlos. Entonces, decimos que, te decía que estas iglesias, las cartas son escritas para las 7 iglesias de ese momento y son diferentes periodos de la historia, pero también son escritas para las iglesias de todos los tiempos y en particular para cada individuo. Cada uno podemos tener algo de cada una de estas iglesias. Esta iglesia fue la iglesia de la Reforma, cuando entró la Reforma a la iglesia, pero después pasaron cosas y se ve que la iglesia se enfrió. Esta iglesia era la iglesia de Sardis. Sardis era un lugar que había sido muy, muy rico. Incluso dicen que la primer moneda de Asia Menor fue hecha allí, en Sardis. Era un lugar también donde tenían templos idolátricos a la diosa Artemisa. Era un lugar donde había mucha inmoralidad y mucha riqueza, aunque ya estaban pasando
en una época de decadencia la ciudad de Sardis. Y la iglesia de Sardis también había tenido un momento de apogeo, pero también ahora estaba en esta situación que te voy a leer ahora, que es muy triste de leer. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cuando le dice escriba al ángel de la iglesia de Sardis, se está refiriendo al líder de esa iglesia o a los líderes de cada iglesia en particular. Y cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, se está refiriendo a él mismo, a Jesús. O sea que él tiene los 7 espíritus de Dios. Él tiene la plenitud de Dios, porque el número 7 es el número de la perfección, es el número de la plenitud, y es el que tiene la plenitud de Dios y las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los líderes de las iglesias, o sea que él tiene la plenitud, y él está buscando que los líderes y que las iglesias busquen la plenitud que solo puede venir de él, no la podemos obtener por mérito propio. Entonces dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hasta ahí. Sí, o sea que vemos que el Señor está diciéndole a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, le dice. Tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas veces, hermanos? Él está hablando de esa iglesia en específico. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Afirma las cosas que están por venir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos nombre? Tenemos el nombre de cristianos, tenemos el nombre de hijos de Dios, pero estamos muertos, hacemos obras, porque esta iglesia no era una iglesia que estaba por cerrarse, no era una iglesia que estaba en una decadencia, como quien dice, material, era una iglesia que estaba en plena, era una iglesia que hacían obras, que se reunían todos los días, era una iglesia en la que estaban permanentemente, pero esas obras que las hacían, no las hacían, como decíamos al principio, con la plenitud del Espíritu de Dios, las hacían con sus fuerzas humanas, las hacían muchas veces para aparentar, eran hipócritas, no eran, por eso Dios te dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué triste que el Señor nos diga: tienes solamente mi nombre, pero no estás vivo, estás muerto espiritualmente. Por lo tanto, arrepiéntete y sé vigilante, porque tus obras no son perfectas delante de mí. ¿O cuántas veces puedo, Señor, perdóname si yo hasta ahora he estado en tus caminos con el nombre de cristiana y no he hecho las obras que tú me pides, o las he hecho en mi carne, en lugar de buscar de tu Santo Espíritu que Amén, sea el que me vivifique? ¿O cuántas veces he hecho las cosas para que me vean y me digan: ahí va la hija de Dios? No, las cosas tenemos que hacerlas para Dios, porque Dios ve nuestro corazón, porque esta iglesia aparentaba ser una iglesia que estaba viva, tenía el nombre, pero estaba muerta. A Dios no lo engañamos, Dios ve nuestra condición espiritual. Por eso, pero en su gran amor, Él le dice acá a esta iglesia: sé vigilante, vigila, afirma las otras cosas que están por morir. Aún había cosas rescatables en la iglesia de Sardis, como aún hay cosas rescatables en mi vida, en la tuya, que aún no han muerto. Por eso es necesario que vivifiquemos esas cosas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que hemos recibido y oído? La palabra de Dios. La estamos escuchando permanentemente, la hemos recibido. Sí, guárdala. Vamos a ser de una vez por todas hacedores de la palabra. Dejemos de ser oidores olvidadizos y aparentar que vivimos cuando en realidad
es una vida superficial la que estamos llevando, es una vida de apariencias, pero a Dios no se le escapa realmente cómo es nuestra situación. Por lo tanto nos dice, arrepiéntete. O sea, ¿qué debemos hacer? Si vemos que estamos haciendo las cosas aparentando tener un nombre, pero estamos muertos. Y si estamos muertos, ¿qué significa? Que ni siquiera necesitamos, no hacemos mella al diablo porque estamos muertos. Porque si nosotros estamos en lucha, por lo menos sabemos que estamos haciéndole mella al diablo, pero si estamos muertos no le somos ni de molestia. Entonces Dios nos dice, vigila, vigila, arrepiéntete y vuelve a hacer aquello que oíste de mí. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Ahí el Señor les está diciendo, nos está recordando que Él un día va a venir. Él un día va a venir a buscar su iglesia, sí, pero no sabemos ni el día ni la hora. Por lo tanto, debemos estar vigilantes, esperando a nuestro Señor para que poder partir con Él el día que venga a buscar la iglesia. Y no ser una iglesia que por estar aparentando nos quedemos. Por lo tanto, si hasta el día de hoy, hermano y hermana, tú no ves que has dejado morir unas cosas, porque no vamos acá había cosas que aún no habían muerto. Nosotros a veces hemos dejado de lado la palabra, la búsqueda del Señor, hemos dejado tantas cosas de lado. Si en esta hora ves que has dejado cosas de lado, vamos a arrepentirnos y vamos a volver a poner en obra aquellas primeras cosas que nos hicieron que fuéramos una iglesia viva. Pero también dice el Señor, hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, sí, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Vamos a imitar a aquellos que aún tienen sus vestiduras blancas, porque el Señor viene a buscar una iglesia blanca, con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Sí, por lo tanto, si hasta ahora tú has visto que has dejado morir cosas, que has perdido tu primer amor, o que estás haciendo las cosas nada, pero sin el poder del Espíritu de Dios, nada más que por cumplir, yo te pido, hermano, que reflexiones y que puedas volver a ser vigilante, arrepiéntete y vuelve. Aún hay tiempo, como te decía al principio, Dios no nos ha desechado. Dios siempre está esperándonos, como a ese hijo pródigo está con la iglesia de Sardis, con sus brazos abiertos, pidiéndole que vuelva a sus caminos. Si no lo conoces al Señor y ves que hay cosas que en ti, ese vacío en tu corazón que nada lo puede llenar, ven que el Señor lo va a llenar. Y si sos un hijo de Dios que has dejado morir cosas, trata de buscar a Dios, haz como Él te dice, el consejo que Él te dice, porque Dios nos dice la condición que estamos, pero siempre nos da la salida. Sé vigilante, arrepiéntete y vuélvete. Es importantísimo, estaba escuchando con mucha atención, una palabra muy fuerte, muy tremenda, y no para tomarla a la ligera, sino que hay que apoderarse de ella. Y estamos en el Espíritu, porque realmente la palabra que el Señor me inquietó y me dijo que soltara en el programa de hoy, es una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Es muy conocida porque, viste que cuando yo no tenía a Cristo Jesús en mi corazón, decíamos, en la viña del Señor habemos de todo. Yo no estaba en la viña del Señor, pero es un dicho que se dice en el mundo. Pero acá en San Juan 15 está la vid y los pámpanos. La vid verdadera, que es Jesús, y los pámpanos, que sos tú, yo y todas las personas que habitamos sobre la faz de la tierra. Voy a leer rapidito unos pasajes, unos versículos, y después vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque acá te dice todo, prácticamente todo. Y acá ya estaba prácticamente en la semana de la pasión Jesús. En San Juan 15 ya estaba en la semana de la pasión. Él ya iba rumbo a ser crucificado, y asimismo siempre exhortaba y nos exhorta mediante su palabra. Dice así, San Juan 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es tremendo, Jesús. En el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Importantísimo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Hasta ahí, porque el tiempo ha corrido. Es tremendo, es hermoso, es maravilloso. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que labró la tierra, el que preparó el camino, el que preparó todo? Dios Padre. ¿Quién es la vid? La vid verdadera, Jesucristo de Nazaret. Y nosotros somos las ramas, los gajos, los pámpanos, como dice acá dice la palabra pámpano, pero yo te lo llevo que son las ramas y los gajos. ¿Para qué? Para que si nosotros permanecemos en la vid, vamos a ser llenos, vamos a ser alimentados, vamos a ser fortalecidos por la savia que corre por la vid. Pero nosotros los hijos de Dios, si permanecemos tomado de la mano de Jesucristo, vamos a ser fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Entonces es importantísimo, estimado amigo y amiga que está mirando este programa, que permanezcamos en la vid, que estemos siempre arraigados en la vid. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar seguros, vamos a llevar fruto. Porque acá te dice, aquí hay 4 clases de fruto, lo vuelvo a leer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve, ¿qué? Más fruto. Y una vez que estás plantado en la casa de Jehová, que estás arraigado a la vid verdadera, vas a llevar mucho fruto de justicia. Si tú te tomaras un tiempito y te fueras a Isaías capítulo 64, versículo 5, porque los frutos que dice acá Jesús son los frutos de justicia, los frutos de arrepentimiento. ¿Y sabés cuáles son los frutos, nuestra justicia? ¿Cómo los ve Dios a la justicia nuestra ante los ojos de Él? Como trapos de inmundicia. Y no voy a entrar mucho en detalle porque es muy pesado esto, pero las mujeres saben lo que ellas tienen que ponerse en sus partes cuando están con el período. Esos son los trapos de inmundicia que habla Dios. Y así son nuestra justicia delante de Dios. Por eso necesitaremos de la misericordia de Dios, necesitaremos estar arraigados a la vid para que el Señor nos alimente y podamos llevar frutos de arrepentimiento para su preciosa presencia. Conozco cantidad de personas, cantidad de hermanos que en un tiempo sirvieron al Señor, que están hoy separados de la vid, separados de Jesús por tonterías, porque realmente le prestaron el oído a Satanás diablo, al cual lo reprendo en el nombre de Jesús. Me dicen, sí, pero vos reprendés en el programa. Reprendo en el nombre de Jesús toda obra que se quiera levantar contra el Evangelio, contra los hijos de Dios, en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Claro que sí. Claro que sí. O porque estoy delante de unas cámaras voy a hablar palabras. No, esto es muy serio, esto es muy delicado. Y es por eso que tenés, estimado televidente, que permanecer en la vid. Tenés que permanecer en Jesús. Si no, oh bendito Dios de la gloria, dice que el que no permanece en la vid se seca. ¿Y cuántos hoy vemos que andan secos espiritualmente, dando lástima? Con todo respeto lo digo, estimado amigo y amiga que estás apartado del Señor, vuelve al camino, vuelve a la vid para que puedas ser realmente
lleno de la presencia de Dios y para que tú lleves fruto de justicia delante de Dios y el Señor se agrade y diga a Dios Padre: viste, papá, que no fue en vano que yo fuese a la cruz del Calvario a morir por toda la humanidad, por esos pecadores que el mundo lo desprecia. Yo fui y saldé la deuda que ellos tenían contigo. Por lo tanto, ven, prepárate, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa y si estuviste un día en la casa del Señor y te apartaste porque el hermano te miró mal, porque hizo un comentario, orá por él, pedirle perdón. Señor, bendícelo al hermano o a la hermana, en el nombre de Jesús te lo pido. Y es como un boomerang, siempre lo digo, si vos pedís que el Señor bendiga a tus agresores, a aquellos que murmuran de vos, si fuera por eso capaz que yo no tendría que dar ni por 4 de Mercedes, porque la verdad que le encanta siempre tirar alguna verde, pero a mí me encanta, ¿sabes por qué? Porque cuando más hablan de nosotros, bendito Dios, más predicamos el Evangelio, más hablamos de Cristo, más amamos las almas que andan perdidas y sin salvación. ¿Por qué? Porque queremos arraigarlas a la vid, queremos que ellos realmente se apoderen de esa tremenda bendición, bendito Dios, que el Señor nos dio. Cuando Él fue a la cruz, fue crucificado, le dijo a Dios Padre: consumado está, y entregó su espíritu. Amén. Y entonces, ahí, dice que el velo del templo se rasgó y tenemos libre y generosa entrada al reino de los cielos. ¿Querés realmente pasar a ser un hijo de Dios y ser un pámpano arraigado a la vida verdadera? Dile así a Jesús: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a saldar la deuda que yo tenía. Hoy, Señor, me arrepiento de todos ellos. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te esperamos en Aposento Alto. ¿Cuándo? Mañana, hora 20, Varela 684, Dios les bendiga. El Señor